Buenos días, esperando que estén bien ahí en sus hogares. Tengo como invitado especial al abogado Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos y también precandidato a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación. Le damos la más cordial bienvenida, don Wilfredo, y agradeciéndole la participación. Bueno, Samuel, para mí es un honor conversar con usted. Usted es uno de los profesionales universitarios que entrará o ya está entrando en el campo del periodismo, y no hay duda que personas como usted, la nación, lo requiere en razón de que su compromiso esté apegado a principios y valores, que su compromiso lleve como estandarte no solo la lucha por la libertad de expresión, sino que en la búsqueda de la verdad, esa verdad sea comunicada al pueblo hondureño para el beneficio de los intereses generales de la República. No hay duda que va a enfrentar en todo este camino del periodismo muchas vicisitudes, ¿verdad? Donde su carácter tiene que forjarse alrededor de aquellos que van a tratar de torcer su camino, ¿verdad? O aquellos que van a tratar de comprar su conciencia. Y eso, pues, lógicamente, estoy seguro que no va a pasar en una persona como usted. Así es que para mí es un honor realmente poder conversar con usted desde su visión, desde su perspectiva, desde su compromiso, no solo como joven profesional, sino también con un país que estamos comprometidos a darle un giro histórico. Así es que muy honrado de participar en su programa y estoy a la orden para sus preguntas. Muchas gracias. Es primera vez, tengo entendido, que usted participa en política como precandidato presidencial. Siempre la gente se pregunta a Wilfredo Méndez, la gente dice, Wilfredo Méndez lo hemos visto en la calle defendiendo los derechos humanos, pero lo vemos por televisión, pero la gente quisiera saber, ¿de dónde es originario el abogado Wilfredo Méndez? Bueno, Samuel, yo soy originario del departamento del Paraíso. Nací en una pequeña aldea cercano a la frontera con Nicaragua, del municipio de San Antonio de Flores, ¿verdad? Ahí se llama Comunidad, donde yo nací. Sin embargo, me fui muy chiquitito, me llevaron para la ciudad del Paraíso, y allá fue donde me inscribieron. La ciudad del Paraíso está a pocos minutos de la frontera con Nicaragua, está la frontera de las Manos cerquita, así es que uno puede ir hasta caminando, o si quiere hacer deporte se va corriendo hasta la frontera, aunque regrese en un busito, pero por si no le dan las fuerzas. Pero es cerca a la ciudad. Mis papás, Samuel, se fueron campesinos, ¿verdad? Mi mamá una campesina, mi papá un campesino, se fueron para la ciudad de Danlí, porque allá estaban en auge las tabacaleras, y ellos se fueron a trabajar en las tabacaleras en el pueblo ahí, en la ciudad de Danlí. Sin embargo, la mayoría de nuestros familiares estaban en la ciudad del Paraíso. Danlí y el Paraíso están tan cerquita, yo creo que son como en 10, 15 minutos en vehículo está de una ciudad a otra, ¿verdad? 15, 20 minutos. Y ellos se trasladaron a la ciudad del Paraíso. Ya puestos en la ciudad del Paraíso, ellos se mandaron por mí, ¿verdad? Me habían dejado chiquitín allá en el pueblito, mandaron por mí y ahí crecí, ahí pasé mi escuela, terminé mi colegio ahí también, los estudios secundarios. Para poder ya para la educación secundaria, Samuel, yo tenía que irme los fines a final del año para las montañas, llamamos nosotros, que son las fincas de café. Me iba para las fincas de café donde una prima en Trojes, también cercano, toda esa zona es cercana a la frontera, ¿verdad? A trabajar en las fincas de café para poder ahorrar dinero, para comprar mis cuadernos, comprar ropa para el colegio. Y así pues terminé mi educación secundaria en la ciudad del Paraíso. Así es que ahí habían bibliotecas, Samuel. Yo empecé a leer, era un gran lector, pero fíjese que en mi casa no habían libros, solo había un libro, la Biblia, se imaginará, ¿verdad? Entonces, al solo haber un libro, empecé desde el principio hasta el fin. Leí la Biblia, yo creo que terminé de leerla a los 11 años, creo que terminé, o 9 años por ahí de leer la Biblia. O sea, toda la Biblia la había leído de principio a fin, uno a uno de sus libros. Así es que también, lógicamente, en esa formación fui a las iglesias, a todas las iglesias, un pueblito. Entonces yo creo que además de la iglesia católica, habían como 3, 4 iglesias más, iba a todas.
a todas iba, y ahí buscando el conocimiento, ¿verdad? Después ya, lógicamente, andaba detrás de los periódicos que la gente dejaba en algún lugar para leer. Ahí me entretenía con los espacios literarios y de historia. Eso eran mis partes favoritas de los diarios. Recuerdo que había en aquel momento el diario Tiempo, ¿verdad? Que desafortunadamente desapareció por los problemas de la familia Rosenthal, y ahí pues entonces empezaba a leer cronopios, había una sección literaria, y eso era parte de mi crecimiento, ¿verdad? Así es que las aspiraciones como niño quería ser científico, ¿verdad? Incluso tenía un lugarcito en mi casa donde tenía muchos botecitos y tenía varios animales ahí, tratando de disecar unos, tratando otros de mantenerlos, por lo menos que sus cuerpos no se diluyeran, y hacía colecciones también de mariposas, de saltamontes y otro tipo de animales. Claro, la perspectiva que uno va avanzando se da cuenta pues que financieramente es difícil para una persona con los niveles de pobreza en ese momento que enfrentaba a mi familia, así es que me dediqué después, y recuerdo cuando llegó a la conclusión de que era muy difícil que pudiera llegar a ser un científico famoso, entonces me senté en la acera de mi pueblito y miré la gente pasar. Y empecé a notar cómo la gente se expresaba, quiénes iban enojados, quiénes iban alegres. Estaba pensando qué piensa cada persona que va pasando. El proceso de observación fue un proceso muy importante para mí. Entender la psicología de las personas, de las masas, fue un factor importante en ese crecimiento. Y bueno, otros elementos que le podría contar, pero sé que el programa no es muy largo. ¿Cómo nace la idea de defender los derechos humanos? Es algo muy importante esa pregunta, es muy importante, Samuel, en mi vida, porque esa caracterización que le he dado de esos distintos momentos, pues ya se imaginará que estoy en la frontera con Nicaragua. En los 80 el conflicto armado era bastante grande, lógicamente desde los 70 a los 80, pero en lo que mi memoria va recordando como un niño presente en este pueblo fronterizo, es que yo amanecía y caminaba en medio de un montón de gente durmiendo en el patio de la casa, ¿verdad? Y eran gente de Nicaragua que venían huyendo del conflicto armado. Cuando yo tengo más o menos, creo que son 13 años creo, entro a la Cruz Roja, el movimiento humanitario de Cruz Roja, y ahí, por suerte, tengo la posibilidad de estudiar derecho humanitario. Al derecho humanitario se le llama también derecho de guerra, le llaman algunos. El derecho internacional humanitario es aquel que se aplica en momentos de conflicto armado. Ahí incluso también está cómo se debe de proteger el periodista, por ejemplo, en el marco de cómo cubre un conflicto armado. Yo estudié el derecho humanitario porque estando en zona fronteriza, estando el conflicto armado en Nicaragua, contrarrevolución y el sandinismo se enfrentaban. Entonces, los militares hondureños hacían una valla en la frontera para proteger a la contrarrevolución que luchaba, se venía al territorio hondureño e incursionaba al territorio nicaragüense. Entonces era una situación muy compleja, Samuel, porque habían prisioneros de guerra, habían personas heridas, habían personas que no les permitían el ejercicio del periodismo, por ejemplo, las fincas de café donde yo posteriormente fui a trabajar, habían minas personales, entonces lógicamente habían personas que al pararse en una mina o perdían la vida o perdían una pierna, 2 piernas, o dependía, ¿verdad? Era una situación grave realmente. Así es que el derecho humanitario me permitió a mí no solo hacer la acción como miembro de Cruz Roja, de poder atender a las personas que estaban heridas por el conflicto armado o de nuestro propio pueblo por alguna enfermedad, sino que me permitió entrar en el derecho humanitario. Cuando ya vengo a Tegucigalpa, ya vengo ya estoy alineado, por decirlo así, en los derechos humanos, que es la otra etapa en la que yo entro. Pero esos inicios de vida son los que me van vinculando a los derechos humanos desde muy pequeño. Le cuento que a los 16 años dirigía un programa de radio. Algunos creían que iba a ser periodista porque decían que mi voz estaba para ser periodista. Entonces me dieron, así de locutor, me dieron un programa a los 16 años, era director de un programa que se transmitía los sábados en Radio Guaymuras.
se llamaba la radio, y creo que está todavía esa radio. Así es que me daban el papel a mí de, incluso después se amplió un poco más en los días por la importancia del conflicto armado. Entonces yo iba a la radio y decía, miren señores, cuando un militar o cuando un guerrillero atrapa a una persona y la convierte en su prisionero, estos son los derechos que tiene el prisionero. Este es el tratamiento que se debe darle en razón de su rango. Y bueno, ahí empezaba en ese programa a poder transmitir de cómo aún en guerra existen regulaciones, licenciado Samuel, porque usted decía, el que fundó la Cruz Roja, Henry Dunant, si no podemos detener la guerra, por lo menos tratemos de hacer algo por aquellos que tienen una condición que sufre las consecuencias del conflicto armado. Así es que yo cuando escucho hablar de armas, cuando escucho hablar de conflicto armado, ya se imagina el sentimiento que tengo de recordar esos momentos, y siempre recuerdo la frase de Max Weber, este humanista, que decía, la guerra es tan detestable que debería de recaer sobre aquellos que la provocaron. Lastimosamente las consecuencias las sufren quienes no la provocan, quienes nunca desean Es la correcto. guerra. Bien, es correcto. Ya conociendo un poco de su antecedente, abogado, metámonos en las aguas políticas, en temas Muy políticos. bien. ¿Qué significa para un defensor de derechos humanos entrar de lleno a la palestra política? Un desafío tremendo, Samuel. Mire, yo no estoy acostumbrado, ¿verdad?, a los ataques oprobiosos, a las campañas sucias. Hay gente que me dice que me tengo que acostumbrar a eso. Muy difícil realmente. Pero fíjese que he visto también que no dista mucho del comportamiento en otras instancias de poder. Al final, la política es la expresión para poder, o el instrumento que uno tiene para poder hacer el mayor bien posible, es decir, la administración pública, la política nos permite poder redireccionar el Estado en materia económica, hacer más humana cualquier gestión, pero el tema de la lucha por el poder, que ese es un tema muy importante a analizar, no importa dónde usted esté, el poder siempre, en cualquier instancia que esté, la gente tiene ansia de poder, y en el ansia de poder hay alguna gente que pierde la perspectiva. Se deshumanizan, empiezan a usar cualquier tipo de artimañas, estrategias para poder derribar al contrincante, el tema de poder desestabilizarlo. Mire, hay una serie de cuestiones que yo he ido aprendiendo no solo en la política ahora, sino en el transcurso de los tiempos. Yo recuerdo cuando un compañero me dijo que fundáramos otro colegio de abogados, porque era muy corrupto la forma en cómo se dirigía el actual colegio. Y yo le decía, muy bien, fundémoslo, pero igual al final llegarán otros que también lo van a corromper. O sea, al final no se trata si tenemos un nuevo colegio o no, se trata del comportamiento humano. Igual el movimiento de sociedad civil, del que yo vengo, de derechos humanos, ¿verdad? Aprendí a ver cómo había gente que vivía de los derechos humanos incluso, ¿verdad?, que son unos vividores de los derechos humanos. Pero también vi cómo la mayoría de los defensores de derechos humanos son auténticamente defensores y defensoras que entregan su propia vida para poder ayudar a los demás. Entonces, en esas aguas turbulentas, en esas aguas turbias, que uno se mueve en distintos espacios, tiene que ir aprendiendo a tener carácter, tiene que ir aprendiendo a tener un espíritu fuerte, tiene que ir con la claridad meridiana de que los principios no se pueden vender, tiene que tener claro que uno tiene que actuar éticamente, y tiene que tener claro también que los enemigos, que las enemigas van a estar en muchísimos lados, y que solo la fuerza de su espíritu y además el hacer lo correcto siempre va a ser su mejor carta de garantía para usted. Porque mire, usted puede recibir un montón de ataques, pero si usted sabe que ha hecho lo correcto siempre, entonces eso es lo que más lo mantiene con vida. Claro que se va a decepcionar a través de los ataques que venga de todo lado, pero usted tiene que avanzar por la creencia de la causa que usted impulsa. Y en política entonces hemos incursionado porque al final uno que participa de estos procesos de cambio, de presión para el cambio, se da cuenta que uno participa en la movilización y lo demás,
que participa en protestas y todo esto, o que hace propuestas a los políticos, y si nosotros mismos lo podemos hacer, porque los otros mienten, engañan y desafortunadamente no han hecho lo correcto, entonces hay que entrar en el campo político. Así es que un defensor de derechos humanos en política, eso soy yo. Es decir, no soy un político defensor de los derechos humanos, ¿verdad? Soy un defensor de derechos humanos en la política. Nunca voy a dejar de ser un defensor de derechos humanos, siempre con ese nivel de constancia. Totalmente. ¿Es el Partido Libertad y Refundación la única alternativa política para el pueblo hondureño? Libre, lo bonito, Samuel, de Libre es la forma en que nace Libre. Libre nace de la lucha en las calles, nace de la resistencia nacional después del golpe de Estado, nace de aquellos que se preguntaron, ¿lo que hemos hecho hasta ahora está bien? ¿Los partidos que existían hasta el 2009 eran la respuesta correcta? ¿Tenemos que crear algo nuevo? Y nace como un grito de libertad, nace como el brazo político del movimiento popular y del movimiento social. Y eso es lo que debemos de mantener nosotros en nuestro pensamiento siempre. El origen, el nacimiento de Libre. Y no debemos de abandonar la aspiración del pueblo hondureño. Porque lo triste, Samuel, es cuando la gente se va acomodando, cuando las gentes tienen un nivel de poder y se les olvida que son defensores del movimiento obrero, se les olvida que son defensoras del movimiento campesino, se les olvida que tienen una deuda con la gente más pobre de este país y ya están tranquilos en la medida de su salario o otro tipo de prebendas. Entonces, eso sería muy malo para el Libre, que se aleje de ese nacimiento, que se aleje de esa carta fundacional que nos manda que hagamos todas nuestras acciones en favor de los más desfavorecidos en este país, de los más pobres. Así es que yo sigo creyendo que Libre es la respuesta política al país. Lógicamente eso lo hacemos los hombres y las mujeres, la diferencia, ¿verdad? Se acercan las elecciones primarias, ¿verdad? Dentro de la política. Sí. Ha trascendido que movimientos del Partido del Libre no quieren ir a elecciones primarias. Sabemos que usted, junto con su movimiento, sí van a ir a elecciones primarias. ¿Ya descubrió usted el trasfondo de los movimientos que no quieren ir a elecciones por parte de doña Xiomara? ¿Por qué ellos no quieren ir? ¿Descubrió usted eso? Su pregunta es compleja, Samuel, porque el trasfondo es lo que yo quisiera saber de verdad. No lo sé todavía. Porque los argumentos que ha presentado el grupo de Xiomara, de la compañera Xiomara Castro, a quien la queremos muchísimo, no es un argumento suficientemente fuerte para no acudir a las elecciones primarias, porque ellos hablan de un nuevo censo para evitar el fraude, ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo en que el censo depurado debemos de presionar para que ese censo no sea el que se aplique para las elecciones generales, porque ahí es donde votan los muertos, donde se alteran los resultados en el sistema de cómputo. Pero en la primaria solo estamos nosotros. Somos los delegados de cada movimiento, de cada corriente política, de cada corriente presidencial que está ahí en la mesa. Entonces la pregunta es, si el fraude nace, ¿quién lo promueve? No lo promueve un agente externo, no lo promueve el hecho de que tengamos un censo ahí que no sea el censo nuevo, como dicen ellos, porque el censo todos los días se actualiza, el censo está actualizado, ¿verdad? El censo Entonces, es el mismo. Lo que pasa es que el depurado, hay que generar un censo depurado. Mire, un censo depurado donde los muertos salgan ya se quiten los muertos del listado. Eso es lo más importante, ¿verdad? Por eso fíjese que yo a veces he sido mejor del criterio que haya un padrón electoral. Es decir, que si usted quiere ir a votar y se inscribe un año antes o 6 meses antes, si no quiere ir a votar no se inscribe, pero si yo ya me empadrono para ir a votar, entonces esa debería de ser la referencia para la votación, y así entonces los que no quieren votar no se inscriben, y los que están muertos lógicamente no pueden ir a inscribir. Entonces en este caso la elección primaria, nosotros sostenemos firmemente que debemos de ir en marzo, porque si no vamos en marzo del otro año a la elección primaria, le estamos dando tregua a esta dictadura, estamos oxigenando la dictadura, y lo que sí tenemos que hacer es un acuerdo interno del partido para que nosotros garanticemos limpieza en el proceso. Lo que necesitamos es que ninguno de los representantes de nuestro partido en la mesa electoral receptora quiera perjudicar a otro compañero o compañera al Congreso, que va como candidata a diputada, que no quiera perjudicar y darle más votos a un candidato a alcalde que ellos quieran.
o aumentarle los votos a la candidata presidencial o el candidato presidencial que ellos quieran. No, debe respetarse la voluntad del elector. El trasfondo, como le digo, no sé exactamente, quisiera pensar que es que de verdad quieren unas elecciones limpias, pero si de verdad las quieren, entonces es un asunto a lo interno. Le termino esta respuesta recordándole que esta iniciativa de no ir a elecciones primarias, lo primero que la plantearon fue una diputada del Partido Liberal, Dinora Cherefan, y una diputada del Partido Nacional, Valesca Zelaya, que decían que no había que ir a elecciones primarias porque era mucho gasto para marzo del otro año. Y en ese momento empezamos a hacer consultas nosotros con nuestros líderes departamentales en aquel momento. Ya cuando viene la propuesta de doña Xiomara a lo interno de Libre, sí nos sorprendió un poco, porque esta dictadura la vamos a sacar solo con democracia, licenciado Samuel, no de otra forma. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho, vamos a elecciones, pero conversemos, no tenemos por qué estar en este conflicto interno en el Libre. Este es un asunto que se puede superar conversando. Podría ser que la gente también tome esto como una mala imagen dentro del partido, porque mucha gente cree que el partido puede estar dividido ante estas situaciones de que unos quieren elecciones, otros no. Tomaremos estas decisiones como una pluralidad de ideas dentro del partido. La pregunta es esta: ¿en Libre se respeta la pluralidad de ideas? Hay algunos que no, licenciado Samuel, se asustan cuando hay ideas distintas en la mesa de discusión. Fíjese que esta es una propuesta de un sector del partido que apoyan a la compañera Xiomara, pero nuestro grupo de trabajo, nuestro equipo de trabajo, nuestro movimiento nacional, nuestra alianza política es muy fuerte dentro del Libre. Entonces, cuando ellos traen una idea y quieren que esa idea, que todo el mundo la acepte porque se le ocurrió a ellos, porque esa persona quiere, eso es imposición, esa es una forma de manipulación y además es irrespetuoso para otro compañero. Entonces, y fíjese, licenciado Samuel, que nuestra declaración de principio habla del pensamiento crítico, nos manda a que ejerzamos un pensamiento crítico dentro del partido, y algunos se incomodan con el pensamiento distinto, y algunos se incomodan por la democracia que uno exige a lo interno y a lo interno sobre todo. Entonces creo ahí que hay personas que no comprenden la esencia del partido y que al incomodarse con ese tipo de cuestiones, lógicamente no pueden ser militantes efectivos para llevar a cabo el mandato partidario. Entiendo. Pongámonos, le voy a poner un panorama de que de que se realizaron las elecciones primarias y que Wilfredo Méndez resultó ganador para enfrentar las elecciones generales. ¿Qué pasaría si no se cuenta aún con un nuevo censo electoral al momento de las elecciones generales y sea Wilfredo Méndez quien resultó ser el candidato oficial de Libre? Mire, licenciado Samuel, esta dictadura no nos va a hacer concesiones. Esta dictadura no nos va a hacer favores. Pensar que porque yo le pido, que pensar porque toda la alianza política que nosotros representamos, que pensar porque el Partido Libre completamente le pide a esta dictadura que le dé un fraude depurado, ¿usted cree que lo va a hacer esta dictadura? No lo va a hacer, no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ganar las elecciones generales como lo hizo Manuel López Obrador en México, contundentemente. Por eso nosotros tenemos que superar este impasse dentro de Libre en este momento, ponernos de acuerdo. Imagínense que vayamos a la primaria, licenciado Samuel, y salgamos nosotros divididos de la elección primaria, como en el periodo pasado, con heridas fuertísimas. Sabe que hay mucha gente nuestra de Libre que votó por candidatos del Partido Liberal en el periodo pasado, producto de imposiciones, de fraudes. Tenemos que salir unidos. Saliendo unidos, vamos a la elección general. Y en esa elección general, la alianza de otros partidos políticos con otros partidos políticos es importantísimo para enfrentar el fraude. Ahí estamos nosotros fraguando todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque unidos, los demás fuerzas políticas verdaderamente democráticos, los liderazgos políticos auténticamente democráticos, podemos salir bien. Pero si nosotros no tenemos esa habilidad para salir bien de la primaria y no tenemos la habilidad para juntar a los sectores políticos democráticos de este país para las generales, con fraude o sin fraude, ¿cómo se llama? El fraude se va a imponer con censo depurado o no, este grupo va a ser siempre fraude electoral. Entonces es importante que trabajemos en distintas líneas.
En el Consejo Nacional Electoral actualmente está Rixi Moncada. Sí. Está Rixi Moncada. ¿Por qué unos movimientos del Partido Libre no quieren ir a elecciones internas? Si el Consejo Nacional Electoral debería de darles a ellos esa confianza de tener una representante o dos dentro de ese consejo. Sí, mire, no hay duda que la abogada Rixi Moncada es una mujer competente, extraordinariamente comprometida con el partido, ¿verdad? Ahí nosotros no tenemos duda, porque hemos visto su trayectoria. Lo que no entendemos, licenciado Samuel, de verdad no entendemos, es por qué un grupo no quiere ir a elecciones dentro del Libre. Tenemos que ir a elecciones para elegir nuestros candidatos. No es posible imponer candidatos dentro del Partido Libertad y Refundación. Y además tienen competencia. Fíjese, imagínese usted que yo no me hubiese presentado como precandidato porque un equipo nacional nuestro muy conformado, una alianza política está detrás de este proyecto político. Imagínese usted que nosotros no estuviéramos. Entonces sería una voz unilateral en Libre prácticamente, ¿verdad? Ahí habría, como decir, aquí se tiene control absoluto de este partido y aquí nadie dice más de lo que yo mando. Pero no, en Libre hay un precandidato respaldado por una alianza política nacional y eso es lo que obliga a lo interno entonces a generar un proceso de discusión. El comportamiento de la compañera Rixi Moncada al interior del Consejo Nacional Electoral, nosotros esperamos lo mejor de ella, lógicamente, en toda la gestión dentro del Consejo Electoral. Lo que no podemos compartir es que hayan delegados del partido en distintas instancias del Estado y que tomen postura alrededor de un precandidato. Ella es consejera de todos los movimientos y para todos los partidos incluso, ¿verdad? Entonces ahí es donde queremos niveles de objetividad y yo espero que así sea. Wilfredo Méndez está capacitado. Si usted llegara a ser presidente de Honduras, ¿está usted capacitado para contrarrestar los efectos que ha tenido el país producto de la mala gobernanza que han hecho los partidos en la última década? Licenciado Samuel, yo creo que los seres humanos nos probamos en batalla, ¿verdad? Forjamos nuestro carácter en la vida y además mostramos de lo que estamos hechos cuando enfrentamos dificultades de la vida y los retos y desafíos que están frente a nosotros. Y la mejor también expresión es cuánto éxito hemos tenido en lo que hemos hecho. Yo he sido un gestor, yo he sido ante la cooperación internacional, he sido un ejecutivo de temas no solo de derechos humanos, sino de democracia, de política, de justicia, de desarrollo económico. Por lo tanto, esas distintas manifestaciones que he ganado en la experiencia, no solo en el país, sino en el extranjero, me ha permitido ir tomando idea, me ha permitido tener experiencia en distintos campos, no solo de la política nacional, sino de la política internacional. Pero lo más importante en todo esto, licenciado Samuel, es los principios y valores que uno que levanta en bandera. Lo más importante en esto es realmente si uno no va a traicionar los intereses del pueblo hondureño. Y lo más importante en todo esto es que podamos tener equipos nacionales altamente competentes en las distintas disciplinas para poder gobernar. Porque un hombre inteligente, un hombre exitoso, se rodea, una mujer exitosa, una mujer inteligente se rodea de personas inteligentes. Los mediocres es que se rodean de gente que ellos ven que no les van a hacer sombra según ellos o que no van a tener más éxito que ellos. No, hombres como nosotros buscamos gente extraordinaria para que brillen y si brillan más que nosotros nos sentimos muy alegres porque no es el tema de la envidia, no es el tema de opacar a otras personas como una nación sale avante, lo hace por hombres y mujeres comprometidos y en ese caso pues estamos claros que la forma para gobernar un país se requiere de esos talentos. ¿Qué vamos a gobernar en este momento, licenciado? Imagínese usted asumir este país en estas condiciones. Pobreza, miseria, con niveles de endeudamiento interno y externo escandalosos. Desempleo. Pero no solo eso, el desempleo, claro, y todo lo que genera en consecuencia, desempleo, muerte, miseria, exclusión, marginación, desolación del país, la falta de esperanza de alguna gente que dice aquí ya no hay que hacer nada, unos se van con buena suerte, con buena idea, se van para fuera del país y otros terminan hasta suicidándose. Entonces, en este caso, vamos a asumir un país con esas características, pero además un país
donde Juan Orlando va a dejar empotrado corruptos en las Fuerzas Armadas. Él se va, pero ahí van a quedar corruptos en la policía, van a quedar gente de la estructura criminal en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, en los entes contralores. Hay que desmontar toda esa estructura corrupta y criminal que controla el país. Y además, imagínese usted que nos vamos a enfrentar con los grupos estos que se han hecho ricos sin ningún miramiento, bajo cualquier astucia, y que son grupos económicos poderosos en este país. Realmente hay que tener mucha habilidad, mucha fuerza de voluntad, tener realmente la mirada puesta en los objetivos claros para lograrlos, porque si no, le dan golpe de Estado, porque si no, le generan a usted un cerco que al final incluso o no puede hacer nada o incluso hasta lo pueden meter a la cárcel porque el sistema de justicia está a favor de los corruptos. Entonces hay que tener mucha habilidad, hay que tener mucho compromiso para enfrentar un reto de esta naturaleza. Totalmente. Hábleme de los jóvenes. ¿En la actualidad hay esperanza para ellos en Honduras? Mire, licenciado Samuel, la realidad de Honduras no dista mucho a la época en la que yo viví mi época joven, ¿verdad? Los jóvenes, además de tener una formación académica bastante débil, los más pobres, porque los más ricos tienen una formación académica muy bien sustentada, tienen una formación académica en el extranjero, incluso maestría, doctorados y lo demás. Y desafortunadamente entonces, en el país, la gente joven, cuando ya tiene su título profesional, si no viene de un sector económico que le puede garantizar entrar en una pequeña empresa o dirigir los negocios de su papá o de su mamá, tiene las dificultades para poder impulsar la micro, pequeña, mediana empresa. Esa es una dificultad para la gente joven, financiamiento para sus propias empresas. Y otros a vender su fuerza laboral. De eso es lo que dice, bueno, yo me gradúo de abogado para trabajar para tal compañía. O soy periodista y voy a ir a trabajar a tal compañía. Entonces no está la idea de la empresa, sino de ir a prestar los servicios, porque también ese es un factor que nos han enseñado en la universidad. Ser obreros, ser trabajadores, ¿verdad? No el emprendedurismo. Y ese es un factor que debemos de impulsar en nuestra gente joven. Igual en el nivel de la ciencia, de los deportes, ahí tenemos una grave dificultad porque este país no ha priorizado el tema de la ciencia, los deportes, las artes. Si un jovencito quiere tener éxito en la música en este país, si quiere tener éxito en los deportes, si quiere tener, y no solo me refiero al fútbol, me refiero a las distintas disciplinas de los deportes en el país. Si quiere ir a estudiar al extranjero, no encuentra esa posibilidad. Pero vamos a otros elementos, porque hay que hablar de las juventudes, ¿verdad? Una cosa es un joven en una colonia que tiene plata, que tiene dinero, a el que vive en una colonia marginada, ¿verdad? Porque eso está en condición de marginalidad. Aún, incluso el joven que vive en una colonia en condición de marginalidad es distinto al jovencito, a la jovencita que vive en las montañas de los Tulupanes, en las montañas de los Lencas, o que vive en las playas de los Garífunas, ¿verdad? Las condiciones de pobreza, de exclusión, de marginación incluso van cambiando. Entonces hay que tener una visión antropológica, hay que tener una visión social, hay que tener una visión de Estado en razón de las juventudes. Si nosotros no tomamos decisiones rápidas, no tomamos decisiones urgentes, el licenciado Samuel, nosotros vamos a empezar a ser una sociedad que vamos a ir envejeciendo y nuestras juventudes van a llegar a esa vejez no teniendo la posibilidad, como la mayoría del pueblo hondureño, de tener un retiro digno, de tener una pensión para poder vivir. Nosotros estamos en este momento en el marco de lo que denominan el bono social. El bono social, en este caso, significa que tenemos la posibilidad de que la gente joven en este momento son como 30 o 50 años, el bono demográfico de en unos 30, 50 años, donde la sociedad sigue siendo joven en su punto más alto. Vamos a tener esa posibilidad, 30, 50 años. De ahí, licenciado Samuel, la sociedad empieza a envejecer. ¿Por qué? Porque ya los jovencitos no tienen 8 hijos, 10 hijos, ni siquiera 4. Hay jovencitos que tienen 2 hijos y hay jovencitos y jovencitas que no quieren tener hijos.
Entonces las sociedades se van envejeciendo y la carga social o la responsabilidad social es mucho más amplia con las personas de tercera edad. Y hay que prepararnos también para las personas de tercera edad, que ya hablaremos en otro momento. Pero la gente joven no tiene un trabajo digno, no tiene una formación académica competente, ni siquiera, licenciado Samuel, cuando una pareja se casa, tiene dónde ir a vivir. No tienen ni siquiera la posibilidad de tener un terreno para construir su pequeña casa. Es decir, no hay acceso a vivienda, no hay acceso a trabajo, no hay oportunidades para estudiar en el extranjero o generar o sacar una maestría en el país. No existe el acompañamiento por parte del Estado para el financiamiento de que una persona joven pueda establecer su pequeña empresa, como le decía. Ni siquiera, imagínese usted, este país tiene la posibilidad de que cuando un joven universitario está terminando su carrera, haga su pasantía pagada. No lo hay. Yo creo que solo los médicos en este país tienen la posibilidad de ir a hacer su pasantía que les están pagando, ¿verdad? Y los jóvenes no lo tienen. ¿Cómo es posible los demás líneas de estudio? Y no digamos el campesino, la campesina, ¿verdad? Realmente necesitamos nosotros en toda esa problemática hacer planteamientos claros, precisos, pero urgentes también. Urgentes para poder ayudar a nuestras juventudes, para poder orientar los procesos de desarrollo en el país con el acompañamiento de las juventudes. Le concluyo con esto. Usted mire en las películas o usted si ha estado en alguna de las instancias de Estados Unidos, ya sea en Casablanca, en el Pentágono, en el Congreso, donde usted vaya, licenciado Samuel, donde usted vaya, o en la academia, o el profesor allá, siempre hay gente joven trabajando con los adultos. Usted mire en el Congreso estadounidense, por ejemplo, los congresistas, o en el Senado, los senadores, ¿usted qué va a ver a la par de ellos? Gente joven como asistente. Ellos están constantemente a la par de cualquier acción que hacen en estos países europeos también. Cualquier acción, está gente joven trabajando con ellos. Es decir, son activos, son gente que están ahí trabajando y construyendo patria. ¿Por qué? Porque esa experiencia la van acumulando ellos también, y ellos también tienen responsabilidad de que cuando ya son adultos o van asumiendo otras responsabilidades, tienen la obligación de tener gente joven a la par. Y así se construye realmente un país más grande. Entiendo perfectamente. Ya para ir concluyendo con esta entrevista, abogado, sus últimas palabras para el pueblo hondureño. Muchas gracias, Samuel. Espero yo que podamos tener otra entrevista con usted de otros temas, ¿verdad? Ha sido muy agradable esta entrevista con usted, ¿verdad? Para poder también ir transmitiendo nuestro pensamiento. Un saludo primero a todo el pueblo hondureño, porque mandar también nuestras muestras de solidaridad a quienes han perdido familiares por esta pandemia, pero también a quienes tienen una situación compleja en este momento que algún familiar está pasando. Rechazar completamente la forma irresponsable que esta administración ha tratado esta pandemia, condenar completamente con el aprovechamiento que ha hecho para seguir robando este Estado en una forma mucho más escandalosa. Pero decirle a la gente que hay esperanza, ¿verdad? Decirle a la gente que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el futuro, y ese futuro no debe ser a 20 años, debe ser el próximo año, debe de ser también en la cercanía de los tiempos, para que nosotros podamos ejercer acciones de cambio. Que hay hombres y mujeres que de verdad estamos comprometidos con la patria, que hemos hecho de nuestra vida un ejemplo para poder hacerlo mejor por nuestro pueblo. Así es que un saludo muy grande para usted, un saludo a todas las personas que nos están mirando ahora y que han tenido la posibilidad de dedicar este tiempo, y nosotros el honor. Muchas gracias, abogado Wilfredo Méndez. Nuevamente le agradecemos por aceptar la invitación que le hemos hecho, es primera entrevista que le hacemos, y como usted dijo, esperamos no sea la primera, sino que vengan mucho más. Le deseamos muchos éxitos en sus proyectos a futuro, ya sean políticos, proyectos familiares o proyectos intelectuales. Le deseamos muchos éxitos y que tenga un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buenos días.